Bueno, por si no se han sentado, mis hermanos, tomen sus lugares ahí donde estén y vamos a iniciar con el estudio de nuestra lección de escuela sabática que se titula El Espíritu Santo. Precisamente hoy vamos a hablar de este ser, ¿verdad? Que para nosotros es muy relevante. Y bueno, pues para adentrarnos en el tema, quisiera dar un espacio para que quienes hayan aprendido su texto de memoria lo puedan en este momento recitar como un sacrificio de labios. Quienes no, lo podrán leer. Así que mis hermanos, todos juntos vamos a dar lectura a este texto, o los que hayan aprendido de memoria, que dice así: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Evangelio según Juan, capítulo 14 y versículo 26. Ese es el texto, mis hermanos, de memoria, y que en un momento más vamos a retomar para comentar, para mencionar los detalles acerca de este pasaje bíblico. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar a leer el objetivo de nuestra lección, que dice así: comprender que el Espíritu Santo es un ente independiente de Dios. Ese es el objetivo de nuestra lección. Lo vuelvo a leer, mis hermanos, y es el siguiente: comprender que el Espíritu Santo es un ente independiente de Dios. Para esto, mis hermanos, y para poder entender este objetivo, vamos a ver qué es el significado o cuál es el significado de la palabra ente, y que lo van a ver ustedes en pantalla. Dice así: cosa o ser que tiene existencia real o imaginaria. Otra definición es lo que es, existe o puede existir. Esa es la definición de ente. Y es importante conocerla porque pues hoy estamos viendo que nuestro objetivo hace mención de esto, de lo que es precisamente un ente, y en este caso hace alusión al Espíritu Santo. Dice que es un ente. Y como pueden ver ahí en la definición, pues dice que puede ser una cosa o un ser, ¿verdad? Que puede ser real o que puede ser imaginario, porque también aquí se habla, ¿verdad?, de algo que no es real. En este caso, nosotros vamos a ocupar la primera parte de un ser que es o que tiene existencia real, que no es producto de nuestra imaginación. Puede ser una u otra, pero en este caso, de antemano, vamos a tomar en cuenta la primera parte de la definición. También dice que es lo que es, que existe o puede existir. Entonces, en este caso, ¿verdad?, es algo, un ser que, como lo dice la misma palabra, existe, que es, bueno, eso es lo que definiría en este caso lo que es un ente. Y volviendo al objetivo, tenemos que comprender que el Espíritu Santo precisamente es un ser, es algo que existe, es algo que es real y que además es independiente de Dios. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver a lo largo de la lección por qué se plantea todo esto, dado que, mis hermanos, pues hay quien piensa en estos tiempos y desde hace mucho tiempo que Dios y el Espíritu Santo son uno mismo, ¿sí? Pero vamos a ir también viendo, repito, esa parte que es relevante, que es importante también, pero mis hermanos, en unos momentos más lo vamos a estar considerando. Muy bien, bueno, vamos a avanzar. En esta ocasión vamos a tener o a basarnos en un pensamiento central para que podamos, ¿verdad?, irnos sobre una línea a lo largo de esta lección. Y bueno, nuestro pensamiento central, los están viendo ustedes en pantalla, es el siguiente. Dice así: así como Dios es un espíritu, entre paréntesis, neuma, que ahorita vamos a analizar esa palabra, sabio, apto, creador, dador, etcétera, el ser conocido como Espíritu Santo también es un ser con características similares a las de su creador. Aquí ya estamos diciendo varias cosas, ¿verdad? Que Dios es un espíritu. Y de hecho la Escritura, cuando se refiere a Él, usa el mismo término griego. ¿Por qué un término griego? Porque nosotros sabemos de antemano que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Así como en su momento el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra griega, que siempre, ¿verdad?, se refiere a Dios
como un espíritu es la palabra neuma, pero no solamente a Dios, también le aplica esta palabra al Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué decimos que Dios es un espíritu? Ahí tienen la cita bíblica. Dios es espíritu, dice el Señor Jesús. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Según el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 24. Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, Él decía que Dios era un espíritu, que Dios es un espíritu, que Dios es un neuma. Insisto, es la palabra griega que va a aparecer ahí. Y vuelvo a repetir, ese mismo término se le va a aplicar al Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que sean uno mismo, sino que simplemente este título, ¿verdad?, se refiere a la esencia, voy a decirlo así, a la naturaleza que tiene nuestro Creador. Pero que no solamente tiene el Creador, sino también algunos otros seres, de hecho, no nada más Dios, no nada más el Espíritu Santo, también hay otros seres que ahorita vamos a analizar, tienen esa naturaleza, tienen esa esencia, tienen esta característica de ser espíritu. Obviamente la palabra espíritu o propiamente la palabra neuma tiene varias acepciones, de hecho en el mismo texto las ocupa. En el texto que vieron ahí ustedes en pantalla acerca del pensamiento central, según Juan 4:24, donde dice que Dios es espíritu y se está refiriendo a Él como un ser, pero también habla de los que le adoran y dice que le adoran en espíritu y en verdad. Y aquí está hablando, ¿verdad?, de los seres humanos, de todos nosotros. Nosotros, por ejemplo, adoramos a Dios y dice que a ese espíritu que es el Creador debemos adorarle también en espíritu. Pero aquí utiliza otra acepción de la palabra. Quizá ahorita no me estoy explicando mucho, pero ahorita lo vamos a ir entendiendo mucho más conforme vayamos avanzando en la lección. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Y luego, mis hermanos, pues tenemos nuestra lectura bíblica que se encuentra en Juan capítulo 14, versículos 15 al 18, y aquí vamos a agregar nuevamente el versículo 26. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, hermanos? Si tomamos nuestras escrituras, si tomamos nuestras Biblias, para que todos juntos demos lectura a estas palabras, a este pasaje bíblico. Repito, Juan capítulo 14, versículos 15 al 18, y también vamos a leer el versículo 26. Así que mientras se preparan, yo voy a hidratarme tantito. ¿Qué les parece, mis hermanos? Muy bien. Tenemos la cita, mis hermanos. Evangelio según Juan, capítulo número 14. Esa va a ser nuestra lectura bíblica y vamos a leerla todos juntos, en familia, con todos los miembros de nuestra casa. Dice así Juan capítulo 14, versículos 15 al 18 y finalmente el versículo 26. Dice así Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Amén. Muy bien, mis hermanos, pueden tomar sus lugares nuevamente. Vamos a analizar precisamente esta lectura bíblica. Bueno, ¿en qué momento se dieron estas palabras? Por cierto, nosotros acabamos de celebrar una hermosa fiesta, ¿verdad? La fiesta de la Pascua, la primera fiesta anual. Y entre otras cosas, nosotros recordamos precisamente el momento en que Jesús, el Hijo de Dios, participó a sus discípulos de su cuerpo y de su sangre, representados en el pan ácimo
y en el jugo de uva. Bueno, después de que celebró, mis hermanos, esa Pascua y que estableció un memorial para todos nosotros, el Señor Jesús, Él les dejó varios mensajes a sus discípulos. Y entre ellos está esto que acabamos nosotros de leer. Dice la palabra de Dios que Él les dio un mandamiento más que nuevo, un mandamiento renovado, porque el mandamiento en realidad ya existía, ¿verdad? Que era amar. Que era amar a Dios, era amarle a Él, era amar al prójimo. Y dice claramente, ¿verdad? Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, no tienen que preocuparse. El Señor Jesús sabía que los discípulos estaban afligidos, estaban tristes, estaban preocupados porque el Señor Jesús les había dicho que había llegado la hora de partir. Es decir, había llegado el tiempo de vivir ese sacrificio que iba a dar vida a toda la humanidad y que también, mis hermanos, iba a provocar pues que Él regresara a la diestra del Padre. Pero les dice, no se preocupen porque yo voy a rogar al Padre, al Creador, para que les dé otro consolador. Le llama en el versículo 17 Espíritu de verdad, al cual el mundo dice no puede recibir porque no le ve, no le conoce, pero vosotros, dice, ya le conocéis. Entonces, quiere decir, mis hermanos, que aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando de otro ser que habría de cumplir la función que en ese momento Él estaba cumpliendo con sus discípulos. Y claramente lo dice, ¿verdad? Si les iba a mandar otro consolador, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús para ellos en ese momento? Entre otras cosas, un consuelo. Alguien que los fortificaba, alguien que les daba aliento, alguien que los inspiraba para seguir en el camino del Creador. Bueno, acerca de esta lectura bíblica y complementando lo que estoy en este momento diciendo, quiero mostrarles esta diapositiva, ¿verdad? En donde hacemos una reflexión más acerca de lo que es el consolador. Dice así: no hay palabra castellana que sea adecuada para traducir esta palabra. ¿Cuál palabra? Paracletos, que es el término griego que se usa en el escrito original para hacer referencia a la traducción que nosotros vemos como consolador. Dice, llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Esa es la primera definición de paracletos, llamado al lado de uno o en ayuda de uno. Dice, sugiere la capacidad o adaptabilidad para prestar ayuda. Fíjense qué interesante, porque en esencia esta palabra tiene que ver con una ayuda. Se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un abogado, como en Primera de Juan 2:1, del Señor Jesús. En su sentido más amplio significa uno que socorre o que consuela. Entonces, como podemos ver, esta palabra, este término en los tiempos de Jesús se utilizaba en un sentido legal. Era un asistente legal. Era una ayuda, como ya lo vimos en esencia la palabra, pero una ayuda que abogaba en favor, ¿verdad?, de alguien que necesitaba precisamente esa asistencia. ¿Con la intención de qué? De socorrerlo. Dice el siguiente, dice la misma leyenda, los griegos empleaban esta palabra de maneras muy variadas. Un paracletos podía ser una persona a quien se llamaba para dar testimonio a favor de alguien en un tribunal. Podría tratarse de un abogado a quien se llamaba para defender una causa cuando el acusado tenía posibilidades de recibir una pena muy grave. Podría ser un experto a quien se llamaba para aconsejar sobre alguna situación difícil. Podría ser una persona a quien se llamaba cuando un batallón de soldados se sentía deprimido y descorazonado y se le pedía que los alentara y les infundiera coraje. En todos los casos, un paracletos es alguien a quien se llama para brindar ayuda. Fíjense, hermanos, esto último también es muy interesante, ¿no? Cuando nos menciona esta leyenda que también se usaba para aconsejar a alguien en una situación difícil, pero me llama mucho la atención cuando dice que también, ¿verdad?, era una ayuda a una persona
que formaba parte de un batallón de soldados y que cuando ese soldado se sentía deprimido, descorazonado, ese Paracletos le infundía aliento, lo ayudaba para tener, ¿verdad?, el coraje. No sé por qué se me vino a la mente como hoy la función de un psicólogo, ¿no? De alguien que en su momento también está orientando y ayudando a una persona precisamente para poder quitarse todas aquellas cosas que lo hacen sentir debilitado, por poner un ejemplo, y le infunde, ¿verdad?, le ayuda a detectar cómo poder recuperar ese aliento y seguir, en este caso, adelante. Dice que eso era un Paracletos. Por último, ¿verdad?, no dice esta diapositiva, Jesús había enfatizado mucho su relación con el Padre y ahora comienza a enfatizar su relación con el Espíritu Santo. Qué interesante, mis hermanos, porque Él enfatiza, nuestro Señor Jesucristo, la bonita relación que tenía con su Creador, con el Padre, y también ahora empieza a hablar de una relación que tenía con el Espíritu Santo. Muy relevante el Espíritu Santo. El Espíritu, de verdad, que dice el versículo 17 de Juan capítulo 14. Porque ahora esa ayuda, ese consolador, ese fortificador, iba a ser el Espíritu Santo. Un ser que promete el Señor Jesús y que, mis hermanos, pues ayuda también para que los discípulos no perdieran el ánimo. Finalmente el versículo 26, nuestro texto de memoria. Mas el Consolador o el Paracletos, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, dice que también Él habría de enseñarles todas las cosas y recordarles todo lo que Jesús les había dicho. Era relevante, hermanos, la participación ahora de ese Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que Él les iba a recordar todo lo que el Señor Jesús les había enseñado. Era muy importante, muy relevante, dado que pues se venía no solamente el hecho de continuar con la labor del engrandecimiento de la iglesia, de la obra, sino también porque habrían de escribirse los evangelios, las cartas y todo ese testimonio que nos da el Nuevo Testamento, sin duda, es parte de esa función que viene a tener después de nuestro Señor Jesucristo, ese Espíritu Santo. De hecho, nosotros creemos, ¿verdad?, que la Escritura fue inspirada divinamente a través de ¿quién? Pues del Espíritu Santo, que también influyó a los hombres para poder escribir la voluntad de Dios, para poder recordar los eventos de nuestro Señor Jesucristo, para aquellos, por ejemplo, evangelistas que no conocieron o que no tuvieron, mejor dicho, un contacto directo con Jesús, como fue la mayoría o como fueron los apóstoles, pero que también por el Espíritu de Dios y de los relatos, obviamente, que ellos escuchaban, porque aquí se mezcla la inteligencia, la sabiduría de cada uno de los escritores, pero guiados por ese Espíritu Santo, nos dan ahora, hermanos, las enseñanzas de lo que nosotros podemos conocer y que sin haber estado en esas épocas, hoy sabemos que sucedió. Así que, mis hermanos, ese es, según la lectura bíblica, el Paracleto, el Santo Espíritu que viene, mis hermanos, pues ahora a enseñar, a redarguir, a orientar y a consolar. Muy bien, déjenme ver rápidamente si hay algún comentario. Veo que son solamente saludos y más adelante pues también los vamos a leer. Déjenme ver en Facebook. Creo que tampoco, solamente saludos. Muy bien, mis hermanos. Insisto, si quieren comentar acerca de la lección, pónganme ahí comentario. Bien, bueno, pues vamos a continuar. Ya vimos la lectura bíblica, ya analizamos el texto de memoria. Ahora, mis hermanos, vamos a ver los primeros párrafos del material exegético, es decir, todos los párrafos de la primera página. Así que vamos a apoyarnos de nuestra hermana Saraí en nombre de cualquiera de ustedes que quiera leer, ¿verdad? Es importante también que si ustedes están ahí en casa, tomen su cuaderno y digan, hermano, yo voy a leer, aunque yo no lo vea y no lo escuche, pero los que tiene ahí a su alrededor son testigos de que usted está pidiendo la palabra. Así que, hermano o hermana que vaya a leer en su casa, hágalo en este momento con nuestra hermana Saraí. Ella los va a guiar y dice así el material exegético, primeros párrafos de toda la primera página de la lección.
Este tema es difícil de explicar, ya que el término espíritu en el Antiguo y Nuevo Testamento tiene distintos significados. Uno de estos se entiende como viento, de ahí que algunos grupos tienen la doctrina que el Espíritu Santo de Dios no es una entidad, sino una fuerza activa. La palabra espíritu en el idioma hebreo es ruaj y significa aliento, hálito, aire, viento, brisa, espíritu, coraje, temperamento y espíritu. En el griego es pneuma y denota en primer lugar el viento, relacionado con pneo, de respirar o soplar. También aliento, el espíritu, que, a semejanza del viento, es invisible, inmaterial y poderoso. Estas dos palabras, ruaj y pneuma, se aplican en forma distintas en numerosas partes de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si leemos aire, lo encontramos en Jeremías 14:6. Quedarse sin aliento en Primero de Reyes 10, 4 y 5. Viento en Job 7:7, Éxodo 10:19 o Juan 3:8. Espíritu o hálito de vida está en Génesis 7:21 o 22, Salmos 104:29, Eclesiastés 12:7 o Apocalipsis 11:11. Sentimiento o ánimo de la persona en Josué 2:11. Ángeles lo ubicamos en Primero de Reyes 22:21, en Primero de Samuel 16:14, en Mateo 8:16, Lucas 4:33 o Hebreos 1:14. Espíritu Santo como tal lo hallamos en Isaías 63:10 y 11, Salmos 51:12, Lucas 4:18 o Mateo 28:19. Hombre interior lo podemos leer en Efesios 3:16 o en Efesios 4:23. Dios lo vamos a ubicar en Juan 4:24 o en Hebreos 12:9. Y hay un pie de página del segundo párrafo donde dice, entiendo de dónde tomaron el extracto de esto, y es del Diccionario Expositivo de la Palabra del Antiguo y Nuevo Testamento Exhaustivo de Vine, autor W. E. Vine, editor Grupo Nelson, 1998. Muy bien, hermanos, gracias por darle lectura. Espero que hayan participado ahí en casa, ¿verdad? Algunos de ustedes. Y bueno, mis hermanos, pues claramente estos párrafos en un inicio, ¿verdad?, nos dicen que este es un tema que tiene sus complicaciones. Y las tiene, ¿por qué? Porque estamos aquí jugando con los idiomas, las traducciones, los significados de las palabras originales, ¿verdad? Y cómo ahora nosotros tenemos que meterlas en contexto para poder entender lo que el Señor en su momento está queriéndonos mostrar a través de la palabra de nuestro Dios. Pero justamente, mis hermanos, ahí es donde entra el Espíritu Santo para ayudarnos también a comprender. Ahora, también quiero mostrarles esta siguiente diapositiva, en donde expongo lo siguiente acerca de estos párrafos. Así como en nuestro idioma español, hay palabras que tienen diversos significados y aplicaciones, de la misma manera en los idiomas en los que fue escrita la palabra de Dios, hebreo y griego, principalmente, ¿verdad? Vamos a poner algunos ejemplos de qué es lo que quiero decir con esto. Bueno, algunos ejemplos de nuestro idioma según el contexto, y espero ahí ustedes lo estén leyendo en pantalla, es el siguiente: muñeca. A ver, ¿qué les vino a la mente rápidamente esta palabra? Bueno, aquí dos frases que pudieran aplicarse. Me duele la muñeca derecha. Otra frase: siempre juega con la muñeca de trapo. Cuando estamos viendo ahí el término muñeca, hermanos, ¿está refiriéndose exactamente a lo mismo? No, ¿verdad? Aquí el término que estamos analizando obviamente es muñeca. En el primer caso se refiere a esa, ¿verdad?, parte de nuestro brazo, entre nuestra mano y el brazo, que nosotros conocemos como muñeca, ¿sí? Espero que esto también en otros países lo utilicen, y si no, les estoy tratando de explicar. Me duele la muñeca derecha, dice ahí. Entonces se refiere a una parte de entre nuestro brazo y la mano. Pero después el mismo término muñeca
lo menciona en el siguiente sentido. Siempre juega con la muñeca de trapo. ¿A qué se refiere? ¿A esa parte del brazo entre el brazo y la mano? No, ¿verdad? Ahí se refiere a un juguete conocido como una muñeca, que es a semejanza de una persona, ¿no? Puede ser una bebé o puede ser una mujer. Eso es otra aplicación que se le da al término muñeca. Entonces, es aquí lo que quiero que veamos, cómo un mismo término puede tener distintos significados y distintas aplicaciones según su contexto. Si no leemos la frase completa y decimos simplemente término muñeca, pues podría venirnos a la mente cualquier definición, pero la frase nos ayuda a entrar en contexto. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ola, sin H, por cierto, ¿verdad? Porque con H es otra palabra. La palabra ola, a ver, una aplicación sería con esta frase. Hay una ola de calor. Y la otra frase sería, la ola me arrastró mar adentro. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Tiene la misma aplicación en las dos frases, el mismo significado? No, ¿verdad? En el primero se refiere, ¿verdad?, a cuando de pronto, como en estos tiempos donde la temperatura sube, se dice que viene una ola de calor porque se empieza, ¿verdad?, a sentir en el ambiente justamente ese calor intenso que de repente, hermanos, se da. Insisto, hoy, por ejemplo, lo estamos viviendo. Hoy se siente una ola de calor en este lugar, porque además, pues de pronto está encerrado toda la semana esta casa de oración, y de pronto también la temperatura está alta. Hay una ola de calor. Pero cuando dice la otra frase, la ola me arrastró mar adentro, no se refiere a lo mismo. Aquí se refiere a esta cuestión, ¿verdad?, que se da en el mar, cuando el agua está en movimiento y que vemos que acercándose hacia lo que es la costa, esta agua empieza a generar, ¿verdad?, con ayuda del viento y algunos otros elementos físicos, se empieza a generar este efecto del agua que nosotros le llamamos ola, y no nos referimos a lo mismo que en el caso anterior. Vamos a ver otro ejemplo. Ojo, dice esta primera frase, tiene un ojo verde y otro azul. Y luego se plantea otra pregunta. ¿Ves por el ojo de la cerradura? ¿Está hablando del mismo elemento, hermanos? ¿La palabra aplica igual? No. En el primer caso está hablando de aquellos con los que nosotros podemos ver, ¿sí o no? O sea, que son parte de nuestro cuerpo, que están ahí incrustados en nuestro rostro. A esos ojos se refiere, que por cierto a veces pueden ser verdes, azules, cafés. Y en la pregunta no se refiere al ojo del cuerpo, sino a ese pequeño orificio de una cerradura donde a veces, ¿verdad?, no todas las cerraduras son así, pero algunas se presta para poder ver hacia el interior o a través de esa puerta que tenemos frente a nosotros. Otro ejemplo, pendiente. Dice aquí la primera frase, he perdido un pendiente. Y en la segunda frase dice, estoy pendiente de ti todo el día. Dos aplicaciones distintas de una misma palabra. En la primera frase se refiere a qué cosa, hermanos? A un arete, ¿verdad? Pendiente, sinónimo de arete. Dice, he perdido un pendiente. Pero en la segunda frase no se refiere a un sinónimo de arete, sino que dice, estoy pendiente de ti. Es decir, que estoy atento a lo que te pasa, a lo que sucede contigo, ¿verdad? Es estar atento, en este caso, a la persona. Entonces, dos aplicaciones distintas. Dos ejemplos más. Pico, por ejemplo, en la primera frase dice, dame el pico y la pala. Y en la segunda frase dice, tiene un pico de oro. En la primera frase, por el contexto, ¿verdad?, entendemos que se refiere a ese elemento que se usa para perforar, voy a decirlo así, o para hacer un hoyo en la tierra, ¿sí o no? ¿Sí han tenido uno de esos picos? Que tiene un mango largo, vamos a decirlo así, una madera larga, y en la punta tiene algo que es de metal, que tiene forma justamente de pico, con lo cual se trabaja en la tierra. Y cuando dice la pala, pues es otro elemento que se va a ocupar, en este caso, para recoger la tierra que se va sacando con el pico, ¿no? Y en la segunda frase
dice, tiene un pico de oro. ¿A qué se refiere, mis hermanos? A que tiene la cualidad, ¿no?, de hablar elocuentemente. De hecho, he escuchado, obviamente yo no lo conocí porque estamos hablando de muchos años atrás, de un ministro de nuestra iglesia que así le decían, el pico de oro. Yo no sé cuántos de ustedes de verdad hayan tenido la oportunidad de escuchar esa historia, de saber de él o de haberlo conocido. De hecho, si no mal estoy, fue un ministro que estuvo aquí en la localidad de Tacubaya. Así que mis hermanos, pues así le decían a ese ministro. Bueno, y el último ejemplo es planta. En la primera frase dice, me duele la planta del pie. Y en la segunda frase se dice, se ha marchitado la planta por falta de agua. ¿El término planta en estas dos frases aplica igual? ¿Tiene el mismo significado? No, porque en la primera frase se refiere a esa parte curveada de nuestro pie, ¿no?, a la que tiene contacto con el suelo o la que de alguna manera soporta todo nuestro cuerpo. Esa es la planta del pie, no porque ahí exista un elemento con hojas verdes y que tenga que ser, como en el segundo caso, lleno de agua, ¿no? No, aquí se refiere a una parte de nuestro pie. Y en la segunda frase se refiere justamente a esa flor, voy a decirlo así, a aquello que es en su momento, valga la redundancia, plantado en la tierra y que tiene que ser regado para que no se marchite en este caso, ¿no? Una planta podría ser, por ejemplo, aunque la conocemos más como flor, pero al final es una planta, pues fue plantada, estas flores que tenemos aquí frente a nosotros. ¿Qué quiero ver con todo esto, mis hermanos? Pues justamente que así como en nuestro idioma hay palabras que tienen distinto significado y distintas aplicaciones según su contexto, como las que acabamos de ver, en los diversos idiomas también, mis hermanos. Y en el caso de lo que hoy estamos analizando, ¿verdad?, la palabra neuma, una palabra griega, también tiene sus significados en el idioma griego y sus aplicaciones. Ahora, ¿cuál es el equivalente a esa palabra griega en el hebreo? Siguiente diapositiva. Es la palabra hebrea ruaj. La palabra hebrea ruaj y la griega neuma en diversas ocasiones son traducidas en la Biblia como espíritu, por lo cual su significado y o aplicación deben ser desde la perspectiva del idioma original y según el contexto del texto. Por eso hay una frase por ahí, ¿no? Texto sin contexto no es texto. Así que, mis hermanos, cada palabra que nosotros revisamos, ¿por qué siempre estamos hablando de los términos griegos o hebreos en su momento? Pues porque son los idiomas originales en los que fue escrito la Biblia. Y en ocasiones, ¿verdad?, el que traduce quizá nos pudiera confundir o nosotros nos pudiéramos confundir porque vemos el mismo término ya castellanizado en diferentes pasajes bíblicos y podríamos tomarlo con un solo significado, pero no. Cada palabra tiene distintas acepciones y distintas aplicaciones, repito, según el contexto. Y justamente los textos o los pasajes bíblicos que tenemos al final de los párrafos que leyó nuestra hermana Saraí junto con algunos de ustedes, ahí están ejemplos precisamente de la palabra, ya sea ruaj en el Antiguo Testamento o la palabra neuma. Vamos a ver algunas de estas citas. Vamos a ir al último párrafo, ahí donde dice número 1 hasta el 9. Cuando la palabra ruaj se traduce como aire. Vamos a ver Jeremías, capítulo 14. A ver, hermanos, ahí de igual manera en casa, quien lo tenga, léalo y mis hermanos simplemente los voy a guiar para que ustedes de manera uniforme ahí en sus casas tengan esta lectura. Y dice así Jeremías capítulo 14 y versículo número 6. ¿Están listos, hermanos? Dice así: y los asnos monteses se ponían en los altos, aspiraban el viento como los chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. En este pasaje bíblico podemos ver que el término ya traducido como viento, ahí en el original aparece la palabra ruaj o ruaj, un término hebreo.
que por el contexto, ¿verdad? Si no tuviéramos el contexto del texto, no podríamos entender a qué se refiere. Podríamos pensar el espíritu, la mente, o se podría traducir de muchas maneras, pero no. Por el contexto vemos, ¿verdad? Dice que esos asnos monteses, cuando estaban en los montes, pues justamente dice que ellos recibían el aire, lo aspiraban, pero no era suficiente, dice, para mantenerse en pie, porque no tenían que comer. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, y justo es el ejercicio, mis hermanos, que tuvieron que hacer los traductores en su momento. Obviamente los traductores tienen que dominar los idiomas, pero cuando ellos empiezan a leer, en este caso, los textos hebreos, tienen que ver el contexto para ver qué traducción en el español le van a dar. De otro modo no podrían traducirlo. Bueno, el ejemplo 2, quedarse sin aliento. Esa cita pues no la encontré conforme a lo que se está diciendo aquí. Les propongo otra. Job capítulo 9, versículo 18. Vamos a ver el libro de Job en el capítulo 9, versículo 18. Dice así: no me ha concedido que tome mi aliento, mas hame hartado de amarguras. Aquí está hablando Job, ¿verdad? Y dice que él prácticamente perdía el aliento, el ruaj. Esta es una traducción, repito, del término ruaj, porque estamos en el Antiguo Testamento y que en este caso se traduce como aliento. ¿Por qué? Porque él se encontraba, ¿verdad?, siendo probado, él sentía que no podía más y dice que sentía que el aliento se le iba. Bueno, otro ejemplo es viento. En este caso vamos a ver el texto en el Nuevo Testamento, Juan capítulo número 3. Podríamos ver los otros, esos los dejamos ahí para que ustedes los consideren ya en lo personal, pero ahora vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, a diferencia del Antiguo, fue escrito en griego. Dice así, Juan capítulo número 3, versículo número 8. ¿Lo tienen, hermanos? Quien quiera leerlo conmigo, dice así: el viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este pasaje bíblico es muy interesante. ¿Por qué? Es un texto que vimos hace 8 días, y si ustedes se recuerdan, cuando hablábamos de la historia de Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. Es interesante porque aquí cuando dice el viento, utiliza el término neuma. Sin embargo, aquí es traducido como viento. ¿Por qué? Porque viene el contexto, ¿verdad? Dice el viento de donde quiere sopla. ¿Qué sopla? Pues el viento, ¿verdad? ¿Sí han sentido ustedes como cuando vienen esos vientos fuertes, cómo soplan? Hasta se oye por ahí, ¿no? Una frecuencia. A veces. Bueno, pues por el contexto se traduce como viento. Sin embargo, al final del versículo también se utiliza el término neuma, cuando dice, así es todo aquel que es nacido ¿de quién? Del neuma. ¿Cuál neuma? ¿Del viento? No, aquí, mis hermanos, está hablando precisamente del ser que hoy estamos nosotros considerando, como es el Espíritu Santo. De hecho, hace 8 días, si ustedes se recordarán, claramente dijimos que ese nacimiento del neuma o nacimiento del Espíritu es o será cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Dice que el Espíritu Santo va a levantar a los que murieron creyendo en Cristo y va a transformarlos y a transformar a los que en ese momento estén con vida. ¿Verdad que sí? Entonces, según el contexto, es también la traducción que se le va a dar al término neuma. Muy bien, con estos ejemplos, mis hermanos, ya los demás se los dejamos de tarea, que ustedes los analicen para que podamos seguir avanzando en nuestra lección. Bueno, además de lo que hemos dicho, pues vamos ahora a los siguientes 2 párrafos, mis hermanos, que sería el párrafo 4 y párrafo 5 de la página número 8. ¿Quién quiere leerlos ahí en casa para que lo lean con nuestra hermana Saraí en este momento? Adelante, hermanos.
de que el uso de estas palabras es muy amplio. Por lo mismo, no podemos limitarnos a un solo significado, ya sea aire, viento, Dios o Espíritu Santo. Dios es espíritu, los ángeles son espíritu y el Espíritu Santo es un espíritu. Con esto entendemos que son seres metafísicos. Sin embargo, cada una de estas entidades son seres pensantes, diferentes en jerarquía, sustancia, esencia y que actúan a voluntad propia, pero sujetos a su creador. A esto se debe que el escritor de la carta de los Hebreos diga: por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hebreos 12:9. De manera que usar significados de las palabras ruaj y neuma, tales como viento o aire, no es suficiente para sustentar que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ya que no podemos definir a un ser a través de uno de los significados de una palabra. Dios, los ángeles y el Espíritu Santo son entidades diferentes. Dios es neuma, los ángeles son nefuma y hasta el mismo Satanás es un neuma. Efesios 2, 1 y 2. Por lo tanto, entendemos que el Espíritu Santo es una entidad, es decir, un ser creado por Dios. Por otra parte, no podemos cometer el error de concebir a Dios tal como nosotros somos. Es decir, el ser humano es tripartito, ya que está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Estas tres partes son necesarias para ser considerado un ser viviente. Dios no está constituido de esa manera. Dios no es divisible. Dios es uno. Él es espíritu y es independientemente de la existencia del Espíritu Santo. Esto lo afirmamos por lo siguiente. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 2, 10 y 11, dice: Empero Dios nos lo reveló a nosotros por Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es verdad que el único que conoce nuestros pensamientos es nuestro propio espíritu, y ese espíritu es parte de nosotros, pero el Espíritu Santo no es una parte de Dios, sino es una entidad diferente a Dios. Jesús claramente afirmó que Dios es espíritu, y Dios creó adicionalmente a una entidad que es llamada Espíritu Santo. Hasta ahí, hermana, gracias. Muy bien, bueno, pues nuestra hermana ya nos ayudó adelantándonos, pero está bien por cuestión del tiempo para que podamos avanzar de una manera más ágil. Acerca de los dos primeros párrafos que lee nuestra hermana, nos vamos a regresar a una diapositiva antes de estos últimos párrafos, hermano Israel, donde vemos lo siguiente: además de ver en Hebreos que Dios es Padre de los espíritus, es decir, que es su creador, su autoridad, su director, etcétera, también este pasaje nos deja una enseñanza actual, y es que Dios, porque nos ama, nos castiga. Y es que no debemos desanimarnos, debemos levantarnos y corregir nuestra vida para ser sanados. Digo esto, mis hermanos, justamente por todo lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Estas palabras, sí quise hacer este pequeño paréntesis para recalcar precisamente este mensaje de Hebreos capítulo 12, a más de lo que hoy estamos considerando. Vamos a leerlo, dice Hebreos 12, versículos 6 al 13. Dice así, Hebreos 12, versículos 6 al 13. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Que es el texto que ahorita, ¿verdad?, viene a colación. Pero quise ver
el contexto, hablando de contextos, de esta carta, porque podemos ver, mis hermanos, que habla o nos habla de que Dios castiga. ¿Pero por qué castiga? ¿Y a quiénes castiga además? Dice que castiga a sus hijos. O sea, él primeramente se presenta como un padre y en este caso el escritor a los hebreos dice que él nos hace sufrir en algunas ocasiones un castigo y nos hace reflexionar también. A ver, si nosotros reverenciamos a nuestros padres biológicos, aquellos que en su momento nos castigan, nos llaman la atención, ¿no? Quizás hasta por ahí un barazo para que se nos quede la enseñanza o el castigo en su momento, ¿no? Dice, si nosotros a esos padres los hemos respetado y hemos aceptado su castigo, ¿por qué no recibir un castigo con el fin de obedecer? Dice, al Padre de los Espíritus, que ahorita en una de las preguntas vamos a aclarar, pero dice, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo con Él? Dice el 10, y aquellos, esos padres biológicos, a la verdad por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. O sea, el castigo de Dios no es nada más para que suframos y lloremos y nos lamentemos. No, dice que es para que nos santifiquemos, es decir, para que reaccionemos, cambiemos nuestra forma de pensar y obedezcamos al Creador. Dice el 11, es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. O sea, el castigo normalmente, ¿verdad?, no nos hace gozarnos, nos entristece normalmente, porque somos carne. Dice, más después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. O sea, aquellos que son capaces de entender que si viene de Dios es para bien y porque algo tengo que corregir, me estoy ejercitando. Dice el 12, por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, hermanos. ¿Cuántos de nosotros ahorita quizá estamos así? Nos sentimos decaídos. Estamos paralizados porque quizá hemos hecho mal delante de Dios. Y hoy Dios está enviando de alguna manera para algunos un castigo. Bueno, dice, no te quedes paralizado. Dice el 13, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera de camino, antes sea sanado. Amén. Esa es la intención de Dios, hermanos. Sanarnos del pecado, sanarnos de las transgresiones, sanarnos de la maldad. Espero, mis hermanos, este paréntesis nos sirva precisamente para alentarnos en lo que estamos viviendo, una situación difícil. Si la lectura que le hemos dado a lo que Dios nos está enviando, porque tiene muchas lecturas lo que está pasando, pero una puede ser un castigo. Así que, hermanos, gocémonos, sigamos adelante y corrijamos lo que haya que corregir. Muy bien. Bueno, acerca de los últimos párrafos que leyó nuestra hermana Saraí, vamos a ver otra diapositiva que dice así: el pensamiento de que el Espíritu Santo es una fuerza activa, porque este es el tema que origina nuestra lección. Hay quien piensa que el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿Por qué surge ese pensamiento? Surge en oposición a la idea de la Trinidad, donde Dios, Jesús y Espíritu Santo son uno solo. Si ustedes investigan, mis hermanos, hay corrientes, ¿sí?, que creen en que el Espíritu Santo no es un ser, sino es una fuerza de Dios, es una fuerza activa, y lo toman como decir, pues como el viento, ¿no?, que sopla y que lo hace como una fuerza, vamos a decirlo así, física. Dice que el Espíritu Santo, o dicen algunos, que el Espíritu Santo es una fuerza activa. ¿Por qué? Porque se oponen a la idea trinitaria. Yo les he contado, mis hermanos, que había una persona de Brasil que tuvo contacto con algunos hermanos, casi convertido, pero de repente dice: ahora yo veo que ustedes creen que el Espíritu Santo es un ser, no comulgo más con sus ideas, y se aleja de algo que él ya había tomado como fiel, es decir, la fe de la Iglesia de Dios israelita. ¿Pero por qué se va?
Creo que lo hizo aventuradamente, puesto no analizó. Y de hecho en algunos comentarios lo dejó ver. Él creyó que nosotros teníamos como fe la Trinidad. Y no, hermanos. Aquí es donde viene la grande diferencia entre nuestra fe acerca del Espíritu y lo que el común cree. Y con esto afirmo lo siguiente, en la diapositiva. La Iglesia de Dios no cree en la Trinidad. Punto número 1. Otro punto, creemos que Dios es único e independiente del Hijo, que es Jesús, pero también independiente también a otro ser, que es el Espíritu Santo. O sea, insisto, no creemos en la Trinidad, de hecho creemos nosotros que son tres seres, sí, pero independientes, no en uno. No hay un punto donde Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. No, Dios por su lado, el Hijo por su lado y el Espíritu Santo por el otro. Voy a poner este ejemplo quizá burdo, espero explicarme, ¿verdad? Mi papá no es yo no soy mi papá. Somos seres independientes. Bueno, así nosotros creemos que Dios y el Hijo son independientes al Espíritu Santo. Luego, afirmamos lo siguiente. Entendemos que el Espíritu Santo es un ser creado por Dios, obviamente, así como los ángeles, quienes también son espíritus, Ruach y Oneuma, según el testamento que estemos leyendo. Y no por esto avalamos la idea trinitaria en lo absoluto. Eso es importante, mis hermanos. No porque nosotros creamos que el Espíritu Santo es un ser, estamos avalando la idea trinitaria. Espero explicarme, ya lo estoy afirmando desde antes. Son tres seres independientes, pensantes, que tienen voluntad, de hecho. Otra cosa también que afirmamos es algunos ejemplos en los que se personifica al Espíritu Santo, manifestándolo como un ser y no una fuerza. Esto es importante, porque, insisto, el argumento de quienes piensan que el Espíritu es una fuerza activa, ¿sí?, es que no creen, ¿verdad?, que este sea un ser. Sin embargo, ¿qué quiero decir con esto? Que estos textos que vamos a leer, que los pongo ahí en la diapositiva, nos muestran a un espíritu personificado. Obviamente estamos hablando en lenguaje figurado, ¿verdad? El famoso antropomorfismo en sus momentos y el antropopatismo en otros casos. Sí. Antropomorfismo es darle forma de hombre a alguien que no lo es. En este caso, pues a un ser, a un espíritu que no, pues de hecho como espíritu no tiene carne ni huesos, ¿verdad? Según lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Antropopatismo es atribuirle sentimientos. Aquí es lo complicado, mis hermanos, porque estamos hablando de seres que no son como nosotros, pero que se presentan en un lenguaje, por decirlo de alguna manera, terreno, humano, para que podamos comprender cómo ellos se desenvuelven. En este caso vamos a ver los ejemplos. Dice Isaías, capítulo 63. Isaías, capítulo número 63, dice el versículo número 10. Dice así: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar, ¿a quién, hermanos? Su Espíritu Santo. O sea, se le está atribuyendo, ¿verdad?, un sentimiento de persona, por eso digo, se personifica al Espíritu Santo. Por lo cual, dice, se les volvió enemigo. O sea, además de que toma un sentimiento, ¿verdad?, como de un hombre, dice que se vuelve enemigo. O sea, actúa, tiene voluntad y dice que además peleó contra ellos. ¿Por qué se personifica al espíritu o en este caso al Ruach? Porque estamos hablando precisamente, la Escritura en ese sentido nos da a entender que este es un ser que tiene voluntad, que pelea y que en un momento dado se molesta. Dice ahora otro ejemplo, Efesios 4:30. Vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento. Efesios 4:30. Dice desde el 29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes, y no
contristéis al Espíritu Santo, con el cual estáis sellados para el día de la redención. A ver, vamos a pensar que el Espíritu aquí, como algunos piensan, es una fuerza activa. ¿Por qué usar ese lenguaje? ¿Por qué usar un lenguaje contra una fuerza que se entristece? Es aquí donde, pues obviamente no encaja, aunque estamos hablando en un sentido figurado. ¿Por qué? Porque pues una fuerza no puede entristecer. Un ser, entre comillas, lo voy a decir, repito, porque estamos hablando de un ser que es inmaterial, metafísico, pero que se le atribuyen sentimientos para entender que existe, que es un ser que tiene voluntad y que en su momento, así como vimos en Isaías, se puede enojar. Dice que también se entristece cuando nosotros no estamos precisamente en la voluntad del Todopoderoso. Y ahí hay otros textos más, hermanos, que les puse ahí en la diapositiva que ustedes vieron. Así que mis hermanos, considérenlos, léanlos y mis hermanos, pues ahí van a ustedes darse cuenta de que lo que estamos diciendo es que el Espíritu es un ser. ¿Por qué? Porque claramente se le atribuyen atributos, valga la redundancia, de una persona. Muy bien, vamos a ver los últimos párrafos y ahorita leo algunos de sus comentarios que ya vi que hay algunos, así que hermana Saraí y los que quieran leer ahí en casita, últimos párrafos de nuestra lección. Jesús claramente afirmó que Dios es espíritu. Dios creó adicionalmente a una entidad que es llamada Espíritu Santo. Para aclarar la confusión del mundo religioso, debemos recordar que la Escritura Sagrada le da al Espíritu Santo distintos nombres en función de la actividad que está realizando. Por ejemplo, se le llama Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de Sabiduría, Espíritu de Verdad, el Consolador, Espíritu de Jehová, Espíritu de temor, etc. Todos estos últimos nombres son aplicados a un mismo espíritu. Se le dice Espíritu de Jehová porque es un colaborador en obra redentora de Dios. Y se le llama Espíritu de Cristo porque le dijo, ¿por qué tomad de lo mío y se dará a saber? Juan 16, 13, 14. Es decir, de acuerdo con la labor, es como se le nombrará. El Espíritu juntamente con Cristo son servidores de Dios. Por lo tanto, creemos que el Espíritu Santo es un ser que escucha, que instruye, que se entristece y realiza otras acciones como un ente independiente. Muy bien, gracias hermana Saraí. Bueno, pues vamos a ver, antes de culminar, mis hermanos, esta lección, algunos de los comentarios que ustedes nos mandan. Veo que en YouTube no hay. Acuérdense que tienen que poner comentarios sobre, y así yo lo tomo en cuenta, y me ayudan, hermanos, a más ágilmente ubicar esas participaciones. De otro modo me cuesta mucho trabajo. Muy bien. Dice, a ver, vamos a ver si encuentro por aquí uno. Comentario, Ángelo Sali. El pensamiento de los judíos ha permeado en la ID, incluso afirman que es la fuerza activa de Dios, entendiendo que Dios tiene espíritu, como si fuera humano, y no es así, puesto que Dios es espíritu. Gracias, hermano. Vamos a ver si hay otro comentario. Dice Santiago Mendoza, respecto de los significados de las palabras, es muy importante lo que usted dice, ver el contexto, porque de ello dependerá la interpretación correcta. Ejemplo, la palabra hombre pudiera referirse según el contexto a hombre y mujer, pero también al género masculino. Así es, hermano. Muchas gracias. Omar Eugenio, la gramática indica que al terminar con una letra hebrea, el sonido es, nos da otra J. Si fuera Ruach sería así y nos lo escribe en hebreo. Muchas gracias, hermano, por su aportación.
Jonathan Mendoza, pasa a vos una pregunta, hermano Dan. ¿Existe alguna Biblia más antigua o algunos escritos en griego menos manipulados por la Iglesia romana? Ya que, como sabemos, en algún momento ellos fueron los que realizaron cambios o manipularon hasta ideas en concreto. Entonces, para poder estudiar las palabras más directas y cercanas a la idea principal de Dios, saludos desde Toluca, la familia Mendoza Andrade. Bueno, mis hermanos, pues de acuerdo a lo que pregunta mi hermano, evidentemente todas las versiones han sido traducidas, ¿verdad?, por gente o que es del catolicismo o del protestantismo, hablando propiamente de las Biblias que nosotros conocemos con Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, hay muchas herramientas. Una, y que ustedes saben que a mí me gusta hacerlo mucho, es comparar las distintas versiones de la Biblia para poder entender, para poder llegar al objetivo que nosotros estamos buscando, sobre todo la interpretación más correcta. También hay, obviamente, diccionarios de griego, diccionarios en español, hay el interlineal, que es una traducción desde el hebreo así a castellano, o en su momento del griego a lo que es el castellano. Así que, hermanos, pues ahí están. Yo creo que es importante considerar todas las versiones, todas las herramientas que tenemos, pues para poder comprender de una mejor manera. Muy bien. Bueno, dice, comentario, hermano, se pronuncia ruj. La gramática de la palabra viento es ruj. Si fuera ruaj sería así. La letra bab tiene como función sonar como B o U. En este sentido, la palabra está escrita solo con resh. Bueno, ok, hermano, digo, está bien, digo, su apreciación, le agradecemos su corrección. Obviamente siempre habrá más expertos en los idiomas que uno y yo no me declaro en lo absoluto un experto, pero, hermanos, es como en el español, y yo lo he escuchado así con judíos, que hay palabras que las pronuncian distintas unas de otras entre ellos mismos. Entonces, nada más sí dejo ver eso. Fernando Zamora, comentario sobre la diferencia de Dios es que Dios es el ser supremo y Cristo y el Espíritu Santo son auxiliares de Dios. Deuteronomio 33:27. Gracias. Por lo que no podemos pensar que son uno solo. Johanan Aluf, coincido con el hermano Mar, existen escritos del Nuevo Testamento en hebreo más antiguos que los escritos en griego encontrados en las cuevas de Qumran. Muy bien, Luna Celeste, comentario, tema, hermano, entonces todos esos nombres con el que se le conoce al Espíritu Santo solo son nombres, no es que existan varios Espíritus Santos, no es como los ángeles que sí son muchísimos. Así es, hermana, simplemente son títulos que se le dan a ese ser, ¿verdad? El más conocido, Espíritu Santo, pero ese ser, que es el Paracleto que prometió nuestro Señor Jesucristo, es uno solo, no hay más, evidentemente, como usted lo está ahí expresando. Muy bien, hermanos, bueno, pues vamos a avanzar. Últimos comentarios de la lección, pues ahí los pueden ustedes ver, que son distintos títulos que utiliza la palabra de Dios para referirse a un solo ser y simplemente, como ya está ahí escrito, es de acuerdo al contexto, a la función que en su momento va a tener ese Espíritu Santo. Y ya como decía nuestro hermano Fernando, el último párrafo dice que el Espíritu Santo y Cristo son servidores de Dios. Por lo tanto, creemos que el Espíritu Santo es un ser que escucha, que instruye, que se entristece y realiza otras acciones como un ente independiente. Muy bien, hermanos, pues esta es la lección. Obviamente, hermanos, vamos a seguir hablando mucho de esto porque todo este cuaderno abordará la temática del Espíritu Santo. Vamos a las preguntas, mis hermanos. Vamos a pasar al cuestionario. Acuérdense, yo solamente les voy a poner aquí las respuestas de cada una de estas preguntas. Si ustedes, hermanos, tienen alguna otra, pues también escríbanla ahí en los comentarios. Muy bien. Dice así la pregunta número 1, hermana Saraí. ¿Sí las tiene? Porque veo que las estoy poniendo a sufrir. Si no, las leo yo. Sí las tiene. Muy bien. En el hebreo y griego, ¿qué palabra se ocupa para hacer referencia o término espíritu? Al término. Al término espíritu. Muy bien. En hebreo, independientemente de su pronunciación, la leo como se escribe en el castellanizada. En hebreo, ruaj, y en griego, neuma.
Pregunta 2. Por el significado de la palabra espíritu, ¿podríamos definir a Dios, a los ángeles y al Espíritu Santo? Bien, la respuesta es, por la definición que es ser inmaterial, es decir, espíritu, estamos definiendo espíritu. Por la definición de espíritu, que es ser inmaterial y dotado de razón, la respuesta es sí. Pregunta 3. Cuando el escritor de la carta a los hebreos dice que Dios es el Padre de los espíritus, ¿a qué espíritu se refiere? Bueno, la respuesta es a los seres que él creó, como son el Verbo, Jesús antes de ser hombre, a los ángeles y al Santo Paracleto. Pregunta 4. Pablo habla del espíritu que obra en los hijos de desobediencia. ¿Es un ser, un viento o algo irreal? Bueno, en Efesios 2:2, que es a lo que alude la pregunta, cuando Pablo menciona a ese espíritu, previamente le llama el príncipe de la potestad del aire, es decir, el lugar donde los humanos nos desenvolvemos, y ese es un ser llamado Satanás. Pregunta número 5. El espíritu que menciona Primero de Reyes 22:21 y Lucas 4:33, ¿son entidades con voluntad propia o son vientos? Por supuesto que esos seres de los que hablan mis hermanos son, o tienen, mejor dicho, voluntad. Pregunta número 6. Si el Espíritu Santo es solo una fuerza activa, ¿por qué se contrista? Bueno, respondemos así. La antropopatía en este caso nos lleva a comparar al Espíritu Santo con una persona que se entristece, por lo cual entendemos que se refiere a un ser, mas no a una fuerza. Pregunta número 7. ¿Qué podemos comprender de la lectura bíblica? Bueno, pues lo que entendemos es que Jesús tendría un sustituto que ayudaría y daría consuelo a los apóstoles, refiriéndose al Espíritu Santo. Pregunta número 8. Mencione 5 nombres con los que es conocido el Espíritu Santo. Bueno, uno sería Paracleto, que se traduce como consolador, otro sería Espíritu de Dios, otro Santo Espíritu, otro Espíritu de verdad, Espíritu del Señor, entre varios otros más. Pregunta 9. ¿Por qué Jesús incluye al Espíritu Santo en la fórmula bautismal? Bueno, pues porque así como Dios y el mismo Cristo son seres con voluntad, pensantes y tienen cada uno autoridad y potestad, así el Espíritu Santo. Por eso, ¿verdad? Siempre, si ustedes escuchan las fórmulas que usan nuestros hermanos ministros, muchas veces saludan al Espíritu y dicen por la autoridad, ¿verdad? Entonces, pues el Espíritu Santo también tiene una autoridad, tiene una misión, tiene una potestad que obviamente es delegada por el Creador de todo y que ese es nuestro Padre, nuestro Dios. Bien, mis hermanos, pues esperemos haber sido claros de cualquier manera, ¿verdad? Cualquier otro comentario, cualquier otra duda, espero la podamos seguir abordando en